Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. No podía yo estar ausente en el arranque de lo que es una discusión tan trascendental en esta Cámara de los Diputados. Y por eso le agradezco mucho a la diputada Claudia Domínguez, primero que haya asumido la responsabilidad de encabezar en estos momentos esta causa, y después, por supuesto, la invitación que nos conmigo. Y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones e iniciar con lo que expresé en tribuna el miércoles pasado, cuando presenté una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lugar de la Secretaría de Seguridad Pública que ha anunciado el presidente electo. En mi exposición dije que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a recibir un país señalado reiteradamente por organismos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y no podía ser de otra forma, porque la situación de los derechos humanos en México es verdaderamente deplorable. Miren, yo así lo pienso. El gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de trabajar por mejorar la situación de los derechos humanos, se dedicó a confrontarse abiertamente con los organismos nacionales, con los organismos internacionales y a tratar de desacreditarlos cada vez que evidenciaban sus fracasos y sus omisiones. ¿Y cómo olvidar la cínica respuesta del gobierno mexicano cuando en febrero del 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentó sus observaciones al informe del Estado mexicano relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas? En aquella ocasión, recordemos, el comité consideró que la información aportada por México, y lo quiero citar textualmente, ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas. ¿Y cuál fue la respuesta de Peña Nieto? Pues una muy vergonzosa, que lejos de reconocer el problema como un primer paso para resolverlo, emprendió una campaña para tratar de desvirtuar no solamente al informe, sino al propio comité. En aquel entonces, recordemos, en ese 2015, las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizaban 23.689 personas desaparecidas desde el 2007. Hoy, la cifra del registro va en 37.435, es decir, en 2016 y en 2017 también tuvimos cifras récord. Y obvio que no es necesario mencionar el emblemático caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde ha quedado demostrada la intervención de agentes del Estado, que eso es algo de enorme preocupación, de agentes del Estado, algunos por acción y otros por omisión. Y aquí seguramente volverá a visibilizarse pues, de otros que también son igualmente importantes, por lo menos para nosotros. Por si no fuera poco, en octubre del año pasado, el gobierno de México rechazó que el Comité contra la Desaparición Forzada realizara una visita a nuestro país. Y apenas el año pasado se expidió la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, derivada de una reforma constitucional en la cual tengo el orgullo de que una iniciativa de un servidor presentada por mí en mi periodo de senador de la República y que fue considerada dentro del dictamen. Pero hasta antes de esa ley, ahora en vigor, no existía un registro que indicara
de manera fidedigna el número de víctimas de desaparición forzada. Recordemos sí que existía una ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que quedó abrogada por virtud de esta nueva ley, pero era imposible determinar cuántos casos de personas no localizadas constituían desaparición forzada, es decir, cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia del propio Estado. Ahora con esta nueva ley, hoy tenemos el fundamento para la existencia de un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, para un registro nacional de personas fallecidas y no identificadas, para un registro nacional de fosas, un banco nacional de datos forenses, todo ello englobado en un sistema nacional de búsqueda de personas. Sí, digamos, hasta reconozcamos que fue un gran avance, pero también subrayemos que subsisten inquietudes sobre el contenido de algunos artículos, por ejemplo, con relación al concepto de persona no localizada, que es un concepto distinto al de persona desaparecida, que también prevé la misma ley. Y es que a la luz del concepto de persona no localizada, el gobierno, y eso tenemos que detenerlo, puede maquillar las cifras estadísticas sobre desapariciones, pues no hay un reconocimiento de la calidad del desaparecido. Pero lo importante, si me permiten plantearlo, es que la ley mandata la búsqueda inmediata de la persona con independencia de su calidad de desaparecido o localizado. Y eso creo sí fue un avance, porque en la práctica la autoridad no iniciaba la búsqueda, sino hasta que se tenía la calidad de desaparecido bajo el pretexto que no había indicios de que la ausencia fuera producto de la comisión de un delito. Pero por muy buena que sea esta ley, de muy poco servirá, y lo digo con todas sus letras, de muy poco servirá si las autoridades encargadas de aplicarla continúan actuando con indolencia e indiferencia. Apenas a finales de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó la atención sobre las omisiones en su cumplimiento por parte de autoridades federales y estatales y señaló que la PGR no ha emitido los lineamientos para la conservación de cadáveres y restos de personas y que la mayoría de las entidades no han conformado las comisiones locales de búsqueda y las fiscalías especializadas, algo que ya Claudia notó al arranque de este foro. En fin, mientras las autoridades federales y locales sigan sin llevar a cabo la plena implementación de la ley, sigan sin dar cumplimiento a lo mandatado en los artículos transitorios, será como si no tuviéramos ley y desde luego los más perjudicados serán las víctimas, tanto directas como indirectas, no solo por el sufrimiento de no saber el paradero de sus seres queridos, sino por el grave problema de revictimización que enfrentan a la hora de acudir ante las autoridades. Y sí, tenemos que acabar con eso. En esta legislatura, Claudia, tenemos que convencer a todos los diputados de esta legislatura de que cambiemos con eso. Desde el Congreso de la Unión debemos exigir la implementación plena y ese es uno de los retos de esta legislatura. Y yo estoy seguro que con su ayuda, o que nos ayuden a visibilizar lo que hoy estamos discutiendo, se tiene que dar. Así que todavía hay mucho trabajo que hacer y tal como lo hizo en el Senado de la República, ahora como diputado federal, al lado de mi compañera Claudia Domínguez, que ha tomado la batuta en nuestro grupo parlamentario de este tema, reitero que estaré en la mejor disposición de seguir aportando al tema. Claudia, te agradezco mucho la invitación y sin duda aquí estamos para aportar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, diputado.